Entonces, antes de entrar sí en el tema, vamos a ver algunas definiciones que tenemos que conocer para poder entender mejor el trauma. Y para ello vamos a decir qué es traumatismo. Y vamos a decir que el traumatismo es una lesión severa que se produce a nivel del organismo, a nivel del cuerpo humano, como consecuencia de una exposición aguda a un tipo de energía. Este tipo de energía puede ser una energía mecánica, puede ser energía eléctrica, puede ser energía térmica, puede ser energía expansiva, cualquier tipo de energía que actúa sobre el cuerpo y que excede el umbral de tolerancia fisiológica. Todos los tejidos del cuerpo humano tienen elasticidad, son elásticos y hasta cierto punto permiten un poco de deformación. Si ustedes alguna vez han visto esta película Matrix, ¿no? Cuando andan peleando los que actúan ahí, hay imágenes que la toman en cámara lenta y se ve cómo los golpes provocan una compresión del tejido, ¿no es cierto? Esa es la elasticidad. Cuando ese grado de elasticidad que tiene el tejido humano sobrepasa su umbral, es que se producen lesiones. Y dependiendo de la intensidad de esta lesión, va a lograr producir traumatismo, cuando la energía es muy severa, es muy fuerte. ¿Me escuchan bien o escuchan esa música que suena? Se escucha bien, doctor. Es que estoy en el hospital y alguien anda con su música fuerte allá. Bueno, les decía entonces que cuando excede ese umbral fisiológico, esta energía es que produce lesión en los tejidos, produce trauma en los tejidos, y dependiendo de la intensidad de la lesión que reciba el paciente, van a producir desde contusiones, que vamos a ver ahora, hasta traumatismos, es decir, grandes lesiones en el cuerpo, con fracturas de huesos, con lesiones y estallidos de órganos, con lesiones a nivel del cerebro, a nivel del vaso, a nivel de cualquiera de nuestros órganos, ¿no? Y vamos a decir, eso es un traumatismo entonces, y vamos a decir politraumatismo cuando se produce la lesión en dos o más sistemas. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir esto? Que afecta a dos o más sistemas. Por ejemplo, el traumatismo o la lesión que ha producido está en el sistema digestivo y en el sistema circulatorio, digamos, ¿no? Entonces, la lesión, para clasificarla como politraumatismo, tiene que haber lesión en dos o más sistemas, y uno de estos compromete la vida del paciente. Ya, por ejemplo, un trauma abdominal intenso que ha producido lesión en el hígado, ¿ya? Y el hígado está sangrando. El hígado forma parte del sistema digestivo, ya tenemos un sistema. Al haber sangrado excesivo en el hígado, estamos causando hipovolemia y ahí ya se está afectando también el sistema. Al romperse los vasos, las arterias, las venas, se ha afectado el sistema circulatorio, cardiocirculatorio. Entonces ya hay dos sistemas. Y la pérdida excesiva de sangre, ¿no? Está comprometiendo en este caso la vida del paciente. Entonces nunca se olviden de esta definición de politraumatismo. Hay veces que vienen unos pacientes con un accidente de tránsito o se cayeron de algún lugar y tiene fracturas digamos, qué sé yo, en los dos brazos y fracturas en las costillas. O sea, tiene varias fracturas, pero solo está afectado el sistema óseo, no hay ningún otro sistema afectado, y estas fracturas por ahora no están produciendo ningún peligro a la vida del paciente. Entonces, a pesar de que tiene varias fracturas en el cuerpo, no se puede considerar politraumatismo, ¿no? Se puede decir polifracturado, pero no politraumatizado.
Ahora, si viene con fracturas de costilla y estas costillas han lesionado el vaso y está sangrando además, tiene lesión del hígado, del vaso, tiene lesión del óseo y tiene lesión cardiocirculatoria también. Ahí sí ya decimos politraumatizado. ¿Cuándo decimos que es contusión? Cuando la energía que se transfiere al cuerpo humano es de pequeña a moderada intensidad y cuya lesión en el cuerpo humano no produce tantas alteraciones como la anterior. Puede ocasionar, dependiendo del lugar, algo de impotencia funcional. Por ejemplo, si hubo una contusión en el tobillo, puede ser que ese tobillo quede con limitaciones de la movilidad, del codo, pero no ponen en ningún momento en riesgo la vida del paciente. A esto vamos a llamarlos contusiones, ¿no? Vamos a llamarlas contusiones. Entonces pueden ser hematomas, como ven aquí, pueden ser equimosis, hematomas, aumentos de volumen con edema, con hinchazón, con hinchazón, perdón, y le vamos a decir que ha tenido una contusión. La transferencia de energía ha sido pequeña, moderada, que no produce mayor lesión en los órganos o sistemas. Y le vamos a decir policontusión cuando veamos varias contusiones, ¿no? Pero con la misma cantidad de energía. Ahora, una de las principales complicaciones que se producen en los pacientes politraumatizados es el shock. Y dentro de esto, de shock, hablamos en traumatismo, shock hipovolémico hasta no demostrar lo contrario. O sea, si un paciente producto de un politraumatismo llega al servicio de emergencia o ustedes los ven, vamos a decir que tiene shock y sobre todo es hipovolémico hasta que no se demuestre lo contrario. Esperen un minuto, alguien me está buscando. Ya. Entonces vamos a pensar, hay varios tipos de shock, como ya van a ver ustedes. Hay el shock cardiogénico, shock distributivo, pero en un politraumatismo vamos a decir esto es shock hipovolémico mientras no se demuestre lo contrario, porque probablemente lo que está haciendo es sangrar. Cuando hay pacientes politraumatizados, algunos de ellos llegan a fallecer en el lugar del accidente, y estos fallecimientos se distribuyen en tres niveles, niveles de mortalidad, ¿ya? El primer pico, la primera mortalidad, ocurre inmediatamente al accidente, segundos a minutos después de ocurrido el accidente, ¿no? Y estos pacientes que mueren en este primer nivel son aquellos que tuvieron lesiones severas en el sistema nervioso central, con exposición de masas encefálicas, con lesiones a nivel del tronco medular, es decir, del bulbo, protuberancia, o a nivel medular alto, con una cesión completa de la médula a nivel cervical, por ejemplo, lesiones cardíacas, lesiones de los grandes vasos que salen del corazón, aorta, o que le llegan al corazón, las venas cavas. Todas estas lesiones grandes van a producir el fallecimiento del paciente en el mismo lugar del accidente, ¿no? En el mismo instante. En estos pacientes generalmente el médico, el personal de salud, los bomberos, todos aquellos que acuden a salvar a los pacientes no pueden hacer prácticamente nada, ni el médico ni nadie. O sea que generalmente en este primer pico de mortalidad, lo único que podemos hacer nosotros es la prevención, ¿no? Es decir, no manejar a grandes velocidades, no consumir bebidas alcohólicas, etcétera, etcétera. Todo lo que ustedes ya saben es lo
único que podría evitar que un paciente en el cual ha sufrido un gran accidente de tránsito y ha habido una compresión brusca del corazón con estallido del corazón, no se muera en ese momento, ¿no? El segundo pico de mortalidad o el segundo nivel de mortalidad ya ocurre a partir de la primera hora hasta la segunda hora o algunas cuantitas horas del accidente. Generalmente estos pacientes ya es aquí donde puede haber intervenir el personal de salud para salvarle la vida. Y en estos casos son aquellos pacientes con hematomas intracraneales, epidurales, subdurales, hemotórax, neumotórax, tórax flotante, taponamientos cardíacos, lesiones en vaso, en hígado, que generalmente llevan a hemorragias y a sangrados intraperitoneales. Este tipo de pacientes con este tipo de lesiones tienen un tiempo más prolongado de vida y son aquellos, sí, donde el sistema de salud, los médicos y los auxiliares y los rescatistas y todos aquellos pueden intervenir y pueden salvar la vida del paciente. Generalmente, miren, un 50% de estos pacientes morirían sin asistencia médica, ¿no? Pero si hay buena asistencia, hasta el 40% se puede salvar, o sea, hasta un 10% quedaría más o menos que pueden morir. Entonces, por eso es que se le llama a este tiempo la hora de oro. No quiere decir que sea una hora, es un poco más, a veces hasta 2 horas, pero se lo conoce como la hora de oro porque es donde se puede intervenir para salvar a los pacientes. Y ya aquellos pacientes que fallecen días o semanas después es el tercer pico de mortalidad de esta curva trinodal, que generalmente ya mueren en hospitales y productos de sepsis, de disfunción orgánica múltiple. Son aquellos pacientes que se complicaron por el accidente de tránsito. Por ejemplo, el accidente hubo un estallido de intestino grueso y este intestino grueso se reventó y salió heces fecales a la cavidad peritoneal, se absorbió, se volvió sepsis y terminan falleciendo por esta complicación, ¿no? Entonces, como ven ustedes, el manejo de este paciente, de este segundo grupo de pacientes, tiene que ser, tenemos poco tiempo, entre minutos a unas cuantas horas para poder salvarle su vida. Por lo tanto, tenemos que hacer un manejo inicial y una evaluación rápida de estos pacientes para que de esta manera ellos puedan tener chance de sobrevivir. Y a esto se llama la evaluación inicial, el manejo inicial del paciente, ¿no? Del paciente politraumatizado, que comprende varios aspectos que los vamos a detallar rápidamente para que tengan idea de cómo podemos ayudar a estos pacientes, ¿no? E incluyen la preparación, incluyen el triaje, la revisión primaria, reanimación de lo que encontremos en la revisión primaria. ¿Qué más podemos hacer que nos ayuden a diagnosticar a este paciente? Auxiliares de la revisión primaria. Luego, cuando todo ha pasado y está estable, vamos a pasar a una revisión secundaria del paciente. Vamos a tener algunos auxiliares, algunos métodos complementarios para todavía seguir buscando lesiones, pero ya en forma secundaria, ya con el paciente estabilizado, monitorizándolo, reevaluándolo constantemente y finalmente dándole algunos cuidados definitivos. Entonces, esta revisión tanto primaria como secundaria, esto es más rápido, la secundaria ya es desde el cabello hasta la punta de los pies, haciendo como les han enseñado en semiología, toda una anamnesis y un examen físico completo. Se deben hacer en forma constante hasta que el paciente va siendo dado de alta, porque en algún momento puede ser que esté muy bien el paciente y se descompense porque empieza a sangrar de repente o recién a un principio ha sangrado poco, y a medida que va pasando el tiempo hay mayor sangrado, sobre todo los sangrados, las hemorragias internas, como hemos visto en las anteriores clases. Las hemorragias pueden ser externas e internas. Entonces, las hemorragias internas, por ejemplo, un hemotórax puede que a un principio no tenga ninguna manifestación, pero a medida que va aumentando la cantidad de sangre dentro de la cavidad pleural, ya puede ir presentándose síntomas de hipovolemia, de dificultad respiratoria, etc. Por eso, esto tiene que ser una reevaluación constante. Y el manejo de estos pacientes politraumatizados es del ATLS, ¿no? Que es un programa avanzado de apoyo vital en trauma, por sus siglas en inglés.
Entonces, empezamos con la preparación, que es el primer paso para hacer la atención de estos pacientes, estos pacientes traumatizados. Y para ello tenemos dos escenarios, la fase prehospitalaria y la fase intrahospitalaria. La fase prehospitalaria ocurre, es decir, en el lugar del accidente, ¿no es cierto? En una avenida o donde el paciente sufrió una caída, etcétera. Eso es alejado del hospital. Esto es manejado generalmente por personal de salud, bomberos, rescatistas, etcétera, los cuales tienen que tener una coordinación adecuada con el hospital donde se va a referir. Entonces tienen que notificar, es un paciente producto de un accidente de tránsito a gran velocidad, con eyección del auto, el auto estuvo volcado, hay una gran destrucción de la movilidad, etcétera. Todo lo que nos puede informar el accidentador es necesario para que ya el personal del hospital vaya teniendo en cuenta qué va a hacer y cómo se va a preparar para recibir a este paciente. Entonces, esa coordinación tiene que ser, qué sé yo, herida expuesta a nivel de pelvis, tiene lesiones múltiples en tórax, todo lo que él nos puede informar para que en el hospital ya todo se vaya preparando, lo que se vaya a necesitar para poder recibir a este paciente y actuar de manera más rápida y coordinada. Mientras tanto, ¿qué hace el personal que acude a rescatar a estos pacientes? Tiene que mantener un énfasis en que ese paciente tiene que tener una vía aérea permeable con una estabilización de la columna cervical, tiene que estar controlando, viendo que el paciente ventile, que el paciente respire, controlar hemorragias, controlar el shock, inmovilizarlo y trasladarlo inmediatamente por el medio más rápido que pueda llegar al centro hospitalario más cerca. Ya hay que hacerlo lo más rápido posible, minimizando el tiempo de atención, recolectar toda la información, si estuvo bebiendo, si estuvo tomando o viendo en el mismo auto botellas de cerveza, restos de drogas, etcétera. Todo lo que pueda ayudar al médico en el hospital es importante. Esa es la fase prehospitalaria. Hay todo un libro de la atención prehospitalaria, del soporte básico del paciente, ¿no? Y el otro es el avanzado que ocurre ya en el hospital. Esta es la segunda fase, ya en el hospital. Una vez que hemos recibido el llamado y nos han dicho cómo viene ese paciente, bueno, entonces empieza a planificar qué se va a necesitar para poder recibir a este paciente, ¿no es cierto? Habilitar todos los monitores, habilitar los equipos para mantener una vía aérea, soluciones, todo lo que necesita para poder atender rápidamente al paciente. Eso ocurre en la fase intrahospitalaria. Ahora, el manejo inicial también incluye un triaje, que es el segundo paso, una vez que generalmente lo vamos a ir describiendo por paso, pero como ustedes se van a dar cuenta, esto tiene que ocurrir rápidamente, ¿no es cierto? No es que primero hacemos la preparación, después de media hora recién el triaje, no, ni bien llegamos, ya está haciéndose la preparación, ya está el triaje, es casi junto, casi simultáneo, pero para fines didácticos se los va desglosando poco a poco. ¿En qué consiste el triaje? El triaje es un método de selección y clasificación de los pacientes cuando los accidentados son muchos. Cuando es uno solo, pues no vamos a estar haciendo triaje, pero si el accidente ha ocurrido, qué sé yo, una flota, hubo un accidente, explotó una bomba, se cayó un edificio y los que se llaman los accidentados, los traumatizados, los politraumatizados son muchos, ahí aplicamos el triaje. Y también hay un triaje prehospitalario y hay un triaje intrahospitalario. ¿En qué nos basamos para hacer el triaje? En lo que vamos a ver más adelante, vía aérea, respiración y circulación. Entonces, cuando tenemos que hacer el triaje, porque el número de lesionados son múltiples, tenemos hay dos clasificación de pacientes. Aquellos que se los llama múltiples lesionados
que estos generalmente tienen varias lesiones, son politraumatizados, pero el número de pacientes y la gravedad de sus lesiones que tienen no sobrepasan la capacidad del hospital o donde van a ser referidos o de los que están rescatando al paciente. Entonces, digamos que hay 6 lesionados, pero hay médicos suficientes, hay enfermeras suficientes, hay todo el equipo suficiente, hay todo para atenderlos. Entonces, a esto, ¿qué vamos a hacer? ¿A quién vamos a atender primero de los 6 o a quién le vamos a dedicar mayor atención? Al que tiene mayor riesgo de morirse inmediatamente, al que está más grave, ¿no? Con mayores lesiones. Pero nos podemos encontrar con accidentes masivos, cientos, 200 de accidentados, de politraumatizados, y en este caso sobrepasan la capacidad de los rescatistas, si es que es el triaje a nivel prehospitalario. Y si el triaje es ya en el mismo hospital, cuando van llegando los traumatizados, aquí vemos, y en este caso sobrepasan la capacidad de respuesta. Después. En este caso sobrepasan la capacidad de respuesta, ya sea del personal, ya sea del hospital, y no va a alcanzar para ayudar a todos estos accidentados. En ese caso, ¿qué hacemos? Solo se ocupan de aquellos accidentados que tienen mayores posibilidades de sobrevivir. Por ejemplo, si alguien llegara que está todavía con vida, pero que tiene una exposición de masa encefálica y a su lado hay otro que está con una hemorragia externa, sangrando a chorro, en ese caso al que lo ayudamos es a ese que tiene con una hemorragia externa, que nos vamos a ir a colocarle una compresión, hacer cualquiera de las maniobras de hemostasia que vimos en hemostasia, y al que tiene su exposición de la masa encefálica o al que tiene una gran lesión del corazón que ya está muriendo, que a ese lo dejamos que siga el curso de su traumatismo, ¿no? Porque por atender a ese que probablemente tiene gran posibilidad de morirse, vamos a perder al otro que estaba sangrando y que pudimos hacerlo, que pudimos salvarle la vida, y terminamos perdiendo a los dos. Entonces, ese es el triaje. De ahí viene la evaluación primaria. Entonces, ¿qué vamos a hacer en la evaluación primaria? Aquí está, esto es por sus palabras en inglés, y es fácil de cortarse, es el ABCDE, ¿no es cierto? Eso es una vez que ya hemos hecho el triaje, o inclusive para hacer el triaje nos basamos en esta revisión primaria, ¿no? Y lo primero es A, que significa vía aérea permeable y estabilización de la columna cervical. B es respiración. C es circulación. El D es el déficit neurológico, y el E es la exposición total del paciente para revisarlo rápidamente. Aquí están las mismas ABCDE. Esto es en pacientes traumatizados. ¿Qué hacemos en la vía aérea? Entonces, lo que tenemos que hacer primero es buscar la permeabilidad de la vía aérea. Para ello tenemos que ver si hay cuerpos extraños en la vía aérea, si hay fracturas de las faciales, del maxilar, de la mandíbula, si hay lesiones en la tráquea, lesiones en la laringe. Buscamos estos lugares de obstrucción inspeccionando todas aquellas alteraciones por encima de la clavícula. A veces no hay nada de lesiones, pero el paciente en estado inconsciente, la lengua va a caer, como vamos a ver ahorita, y obstruye la vía aérea superior, y eso es lo que lo mata al paciente, y con simplemente traccionarle la mandíbula o elevarle la mandíbula, le salvamos la vida al paciente. Pero no solo tenemos que ver la vía aérea, todo paciente traumatizado, todo paciente politraumatizado, debemos sospechar que ese paciente tiene lesión de columna cervical. Ya peor si es un trauma grave, peor si hay pérdida de conciencia, si las lesiones son por encima de la clavícula, en la cabeza, en la mandíbula, en el maxilar. Ahí 100% tenemos que sospechar de lesión de columna cervical. Entonces, el primer paso es estabilizarle la columna cervical. Si tenemos collarines cervicales, mejor. Si no, es manteniendo el eje longitudinal de la columna con las manos, pero tratar de no moverlo, ¿no? Si está inconsciente, también sospechamos de lesión de vía cervical.
Entonces el primer paso es vía aérea y columna cervical permeable. Si el paciente tiene fracturas de mandíbulas faciales, lesión de tráquea, tiene un Glasgow menor a 8, ese paciente no va a poder ventilar por sí solo, no va a poder tener una vía aérea permeable, entonces pensamos en hacer una vía aérea definitiva. Miren, este es un paciente, este de aquí rojo es la lengua, aquí está inconsciente y miren, esta es la vía aérea superior que comparten, ¿no es cierto? Adelante la tráquea, atrás el esófago, entonces la caída de la lengua está obstruyendo totalmente. Esta es una maniobra de hiperextensión del cuello que levanta la lengua y ya deja pasar el aire, pero esta maniobra de hiperextensión no la hacemos en pacientes traumatizados porque podemos lesionar la columna cervical. Por lo tanto, ¿qué maniobras en pacientes politraumatizados? Es solamente elevación de la mandíbula, como en este caso con los dedos índices, se eleva la mandíbula hacia arriba sin extender el cuello, o si el paciente estuviera totalmente, digo, podemos elevar introduciendo los dedos en la boca, pero siempre hay el riesgo de que nos pueda morder el paciente en algún momento, sobre todo si la inconsciencia fue porque no estaba respirando por obstrucción de la lengua, le levantamos, empieza a ver aire, el paciente puede despertar y morder. En los hospitales, para estar evitando que estemos con las manos haciendo estas tracciones, esto se hace generalmente en fases prehospitalarias, se usan las cánulas orofaringias que son introducidas en la boca, desplazan la lengua y permiten que haya una ventilación adecuada en vía aérea y obviamente su collar cervical. Cuando el paciente tiene traumas severos, cráneoencefálicos, Glasgow menor a 8, fracturas de maxilares, mandibulares, como vimos ahora, fracturas laríngeas, y no puede mantenerse una vía aérea temporal, hay que hacer una vía aérea definitiva y se puede hacer intubaciones endotraqueales, colocando un tubo endotraqueal a través de la boca que pase hasta la tráquea, se insufla el balón para que por aquí pase el aire y no refluya por los lados. No haya reflujo, ¿no? Este es un tubo endotraqueal, este es el balón que se lo infla con este dispositivo de aquí, se infla el balón. Si no podemos intubarle al paciente porque qué sé yo, la cara está toda lesionada, destruida y no hay cómo ingresar por boca, bueno, pensamos en una vía aérea quirúrgica definitiva, ya también han llevado traqueostomía, si es que es en la fase prehospitalaria, para salvar la vida del paciente, cricotiroidotomía, en el cartílago cricoides, y esto no voy a relevar porque ya han llevado cuando hemos hablado de tráquea. Bien, entonces el A, ya saben, vía aérea permeable, viendo que el paciente no tenga lesiones en la mandíbula, viendo que ese paciente, el tórax inspire, que se extienda, que vuelva a la normalidad. Podemos ver, podemos palpar la expansibilidad del tórax, podemos auscultar la entrada y la salida del aire de los pulmones, o podemos también percutir para saber si en este pulmón no hay sangre, por ejemplo, vamos a encontrar matidez. Entonces, ya usando nuestros métodos semiológicos de inspección, palpación, auscultación, percusión, ya podemos ver que puede ser que tenga una vía aérea permeable, que esté permeable, pero el paciente no está intercambiando, no hay un intercambio gaseoso en los pulmones, es decir, no expulsa el CO2 ni ingresa el oxígeno hacia la circulación para transportarlo a los tejidos, porque puede ser que haya un neumotórax, un hemotórax, fracturas múltiples, etcétera. Eso van a llevar ya en las siguientes clases, les van a dar trauma torácico, entonces ahí ya van a saber diferenciar entre las diferentes patologías que pueden ocurrir producto de traumas torácicos. Por ahora tienen que saber que inspeccionando, auscultando, palpando y percutiendo podemos ya llegar a un diagnóstico de qué tiene el paciente y podemos tomar una acción inmediata para salvarle la vida, como por ejemplo en un neumotórax, atención, ¿no? Donde la cavidad pleural está llena y el pulmón se ha colapsado por el aire extrapulmonar, lo único que se hace es ponerle una agujita en el segundo espacio intercostal y permitir la salida de ese aire y ya está, el paciente mejora tremendamente su respiración. Eso lo van a ver en traumatismo torácico. El tercer, aquí están los neumotórax, atención, tórax inestable, hemotórax, el taponamiento cardíaco, todos estos
todas estas patologías las van a ver en la siguiente clase con el doctor Burgos, creo que es lo que les va a dar. Entonces, esto lo vamos a diagnosticar ya en el B de nuestra revisión primaria. Estas patologías pueden matar en la primera hora de oro que hemos visto. Y nosotros lo podemos ayudar a que no se muera. El C, que es la circulación. En este caso ya nos vamos al C, que en este caso vamos a ver el estado de conciencia. Si el paciente ya está somnoliente, primero se ponen irritables, luego se ponen somnolientes y después pueden llegar hasta inconsciencia, y eso es porque no le está llegando oxígeno al cerebro. Puede ser que sea por pérdida de sangre, como también puede ser porque tiene problemas en el B o problemas en el A, ¿no es cierto? Por eso el A se hace el B y después y si todo eso está bien y aún así el paciente sigue inconsciente, bueno, pues vamos a ver, lo que pasa es que no está llegando sangre con oxígeno, ¿no? Está ventilando, está oxigenando, está viendo vía aérea permeable, hay intercambio gaseoso, pero no le llega oxígeno al cerebro, entonces lo que pasa es que no hay sangre. Y por eso sigue el paciente somnoliente, inconsciente y demás. El color de la piel se va a poner pálido, se va a poner... ya vamos a ver después por el shock, va a haber diaforesis, la piel no va a recibir sangre y va a estar fría, sobre todo pálida y fría, y vamos a tocar el pulso que va a estar aumentado. El pulso lo que tenemos que buscar es su frecuencia y su amplitud generalmente, ¿no? Entonces la frecuencia de un paciente con sangrado va a estar elevada, más de 100 por minuto, y la amplitud con la que golpean los dedos que palpan el pulso va a estar disminuida, ¿no? Entonces si nosotros encontramos un paciente que está inconsciente, con una piel fría, con una piel pálida, con una taquicardia, y además tienen para tomarle la presión y la presión está baja, o el llenado capilar también, que consiste en presionar el pulpejo de los dedos, que se pone blanco, soltamos ese ratito, tiene que volverse rosado. Cuando no hay sangre, el llenado capilar está retardado. Entonces ahí decimos que el paciente está sangrando. Y si no hay una hemorragia externa, tenemos que pensar que está sangrando en las cavidades más grandes del cuerpo, que son en el tórax, que son en el abdomen, que son en la pelvis. O si tiene una hemorragia externa, bueno, pues lo que tenemos que hacer, como en este caso, ir y hacer una compresión para que se evite la pérdida de sangre. El D es el déficit neurológico. Una vez que el paciente tiene una vía aérea permeable y han estabilizado la columna, han auscultado y no hay ningún problema, está ventilando, está intercambiando. El C está también bien, su pulso está bien, no hay déficit del estado de conciencia, no hay piel fría, no hay piel blanca, etcétera. Pasamos a ver si tiene algún daño neurológico, viendo su estado de conciencia, viendo el tamaño de la reacción de las pupilas. Generalmente las pupilas deben tener un mismo tamaño ambas. Cuando una está más grande, que se llama midriasis, y otra más pequeña, miosis, ahí ya vamos a sospechar de alteraciones o trastornos a nivel del sistema nervioso central. Si es que él no puede mover la mitad de su cuerpo, por ejemplo, ustedes le dicen a ese paciente, señor, a ver, levante su mano izquierda, y el paciente no levanta la mano izquierda, pero sí levanta la derecha, o sí mueve la pierna derecha, etcétera, eso llamamos lateralización, ¿no? Y si es bilateral, no siente ni mueve ni nada las extremidades inferiores, por ejemplo, también podemos hablar de lesiones medulares. Hay una escala que se llama la escala de Glasgow, que podemos hacerle para también hacer la valoración neurológica, pero esta es un poco más larga y generalmente se la hace en la evaluación secundaria, como que ya corresponde a la segunda parte del paciente. Aquí lo que necesitamos ver es rápidamente cómo está su estado neurológico, ¿no? Que generalmente este cerebro se daña no solo por golpe, sino porque no le llega oxígeno, porque está sangrando, porque no hay buena perfusión, también por traumatismo, o pues son pacientes hipoglicémicos, o por el consumo de alcohol, droga. Entonces todo eso debemos pensar en un paciente con traumatismos. Después, en la revisión primaria, finalmente, una vez que hemos pasado todas el ABCD, llegamos a ley y consiste en desvestirlo totalmente al paciente. Eso es en un área caliente, cuidando que no entre en hipotermia el paciente, darle soluciones. Esto se hace en C, calientes,
calentadas para que mantener la temperatura del cuerpo. No hay nada peor que la hipotermia en pacientes traumatizados. Y de esta manera habríamos concluido la revisión primaria. Al momento que venimos haciendo la revisión primaria, tenemos que hacer la reanimación de lo que se nos presente en el momento, ¿no? No es que primero hacemos de la ABCDE y de ahí recién nos vamos, les decía ya un principio, a reanimar. Si al principio ya encontramos una vía aérea obstruida, pues elevamos el mentón, presionamos la vía aérea, le sacamos los cuerpos extraños, le colocamos una cánula orofaringia. Si estamos viendo que a pesar de eso no ventila, su Glasgow está menor a 8, le ponemos una intubación endotraqueal y empezamos a ventilarle, ¿no? O si no, pues no se puede hacer nada, vía aérea quirúrgica. Si estamos fuera del hospital, cricotiroidotomía. Si estamos en un hospital, una traqueostomía, oxígeno, vemos la oximetría, y si a pesar de que está bien intubado, a pesar de que está con su traqueostomía, el paciente sigue sin ventilar, tiene un problema a nivel ya del pulmón, que podría ser un neumotórax, un neumotórax de tensión, que requiere también de un manejo, ya sea una descompresión inmediata, colocarle un sello de agua. Eso lo van a ver en traumatismo torácico, y es el siguiente paso, ¿no? El tercero, al mismo tiempo casi que están viendo si respira o no respira, las expansiones del pulmón, su otra mano ya está tomando el pulso, y ahí está sintiendo si el paciente está con el pulso taquicárdico, está sintiendo si la piel está fría, está viendo si tiene palidez y demás. Y si se encuentra con eso, ¿qué hay que hacer? Colocar 2 vías de gran calibre, generalmente número 18, 16, vías periféricas, y administrar soluciones, ringerlactato, atorro, 2 a 3 litros en bolo para reponer la volemia que anda perdiendo. Y si el sangrado es mucho y sigue el paciente mal, hay que transfundir sangre de acuerdo a su grupo sanguíneo. Al momento que ponen o pinchan para poner un suero, toman un poco de sangre para hacerle rápidamente un grupo sanguíneo y tratar de transfundir siempre el mismo grupo sanguíneo. En caso de que no haya, porque sean accidentes masivos, entonces se puede transfundir el ORH negativo a cualquier persona. Y todo hasta ahora va bien, y han logrado, por ejemplo, llega el paciente con el politraumatismo, ustedes le preguntan qué le ha pasado y el paciente les dice, tuve un accidente, les está respondiendo. Si el paciente les habla o le preguntan qué se llama, me llamo Pablo Pérez, si el paciente está hablando, ya sabemos que tiene una vía aérea permeable, ya sabemos que está intercambiando porque está consciente, ¿no? No se olviden que si no llega oxígeno al cerebro, en 2 minutos ya están entrando en somnolencia, y en 3 se pueden morir. Entonces, un paciente que llega hablando, que les llega respondiendo, ya tiene una vía aérea permeable, ya tiene una ventilación adecuada, y probablemente en C podamos encontrar algún sangrado, pero si el pulso está normal, si todo está normal, ya podemos pasar a hacerle algunos estudios en una evaluación primaria, como hacerles el electrocardiograma, como colocarles una sonda nasogástrica para vaciar el contenido gástrico, para ver si no tiene hemorragia dentro del estómago, colocar sondas vesicales, hacer oximetrías, capnografías, medir el CO2 que sale de los pulmones, hacer gasometrías, rayos X. Todo esto lo vamos a hacer siempre y cuando el ABCDE esté normal, que esté estable en nuestro paciente. Si el paciente no está respirando bien, el paciente sigue sangrando, taquicárdico, no vamos a estar perdiendo tiempo en hacer oximetrías, radiografías, tomografía, es directo, tiene que entrar a resolverse su problema de entrada probablemente en quirófano. El monitoreo, las ondas y demás que les hablaba ahorita, todo esto sí que es que el paciente está estable, ¿no? Ahí pueden medirle, al colocarle la sonda urinaria, pueden medir su diuresis horaria, cuánto está orinando cada hora. Normalmente los pacientes orinan de 0,5 ml a 1,5 ml por kilogramo de peso por hora. Esa es su diuresis horaria normal. Un paciente que esté hipotenso, que haya perdido gran sangre, va a dejar de orinar para compensar su pérdida de sangre, para
compensar la pérdida de líquidos y el paciente va a tener menos de eso, o liguria, por ejemplo, o anuria. Entonces, para eso nos sirve una sonda nasogástrica. No hay que colocar una sonda Foley, no hay que colocar sondas urinarias en pacientes que tienen sangre en el meato urinario, equimosis perineal, sangre en el escroto, próstata elevada. ¿Por qué? Porque este paciente puede tener trauma en la uretra. Y si tiene trauma en la uretra y nosotros pasamos una sonda por la uretra, le podemos lesionar más o la sonda se va a otro lugar o dañarle más su traumatismo uretral, ¿no? Fracturas de pelvis, no se colocan sondas Foley. Los otros, ¿no? Radiografía. ¿Qué radiografías le van a pedir si el paciente está estable? Una radiografía de tórax, una radiografía de pelvis y una radiografía de columna cervical lateral. Estas tres son las radiografías imprescindibles que en todo paciente traumatizado estable, vuelvo a decirlo, estable, tienen que pedir. A otros que ya pudieran pedirle si están sospechando porque tiene anisocoria, que es una pupila más chica que la otra más grande. Este paciente están sospechando por su anisocoria o porque tiene signos de lateralización. Están pensando de que tenga un hematoma epidural, subdural a ella y está estable, le pedirán su tomografía de cráneo, ¿no? Le pedirán una tomografía si quieren saber si hay realmente lesiones cervicales, una tomografía cervical y todas esas cosas. Si piensan que está sangrando mucho en el abdomen porque tiene lesión de hígado, de vaso, de intestino, de algún vaso sanguíneo, entonces el lavado peritoneal se puede hacer, ya no se utiliza mucho porque ahora se tiene la ecografía a mano, que la pueden hacer ahí en la misma mesa del paciente y ver si hay líquido peritoneal, y si hay líquido peritoneal y tiene antecedente de trauma, pues ese líquido es sangre, ¿no? Y hay que entrar al quirófano dependiendo cómo está el paciente. Y una vez que han hecho todo eso y el paciente está estable y no encuentran más, empezamos ya a hacer la revisión secundaria. Ya la revisión secundaria es un examen físico como ustedes lo hacen, desde la anamnesis. Generalmente se dedica a este amplio mnemotécnico preguntándole si hay alergias, medicamentos, patologías, últimos alimentos, qué fue lo que pasó en el trauma, y las revisiones desde la cabeza hasta los pies. Toda una historia clínica completita. Eso ya es el examen físico secundario. Ahí ya van revisando todas las partes del cuerpo, ¿no? Y pueden ir haciendo algunos otros estudios como endoscopías, angiografías, ecografías, broncoscopías, tratando de ver si es que pudiera tener algo. Por ejemplo, puede ser que de producto del trauma esté tosiendo con sangre, entonces a ese paciente necesitará ver dentro de los pulmones y se hace broncoscopía, o está vomitando con sangre, de repente aquí en el estómago hay un pequeño sangrado y le hacen una endoscopía. Ya la revisión secundaria se va haciendo en el centro hospitalario de complejidad, donde tienen todos los acceso a todos los exámenes complementarios, ¿no? Y dependiendo de lo que vamos encontrando en la revisión secundaria, en el examen físico de la revisión secundaria. No se olviden, a pesar de que pasemos al examen secundario, siempre hay que estar haciendo una reevaluación del ABCDE, o sea, de la primaria y también de la secundaria, porque los síntomas se pueden presentar rápidamente. Aquí les decía, lo mínimo del adulto es 0,5 ml kilopeso su diuresis horaria, en el pediátrico es de 1 ml. Entonces, si el paciente, ustedes ven que ha orinado, qué sé yo, 100 ml, lo que tienen que hacer es dividirlo entre lo que pesa, ¿no? Y entre las horas en las que ha orinado 100 ml. Si le da 0,5 más, está orinando, tiene una diuresis normal. Pero si tiene 0,4, 0,3, 0,2, ya vamos a pensar en que ese paciente está oligúrico y que probablemente la oliguria secundaria al trauma es por hipovolemia, ¿no? Y pueden ponerle analgesias, pueden hacer su control ya definitivo de qué hacer el paciente, que es, si tiene una fractura su tratamiento definitivo será operarlo, ponerle placas, ponerle tornillo. Si tiene un estallido de intestino, también el tratamiento definitivo va a ser operarlo y va a ser hacerle una rafia de sus intestinos. Siempre
Cuando vean un paciente en donde sea, tienen que hacer un registro de su historia clínica bien hecha, detallada, cronológica, haciendo firmar todo lo que puedan. Si el paciente está inconsciente, a un familiar, si no tiene familiar, si no tiene nadie, a quien esté ahí cerca, porque no se olviden que esta puede traer problemas médico-legales y nuestra historia clínica nos va a ayudar si es que tuviéramos algún proceso, ¿no? O alguna investigación forense de cómo fue, por qué murió el paciente, etc.